Bienvenido, Enrique, gracias. Hoy día tenemos a Enrique Erci en el programa, en este ciclo de entrevistas. Enrique es un abogado, abogado liberal, profesor, escritor, colaborador y columnista de muchísimos medios. Enrique, gracias por estar acá. Me gustaría que amplíes un poquito quién eres tú. Muchas gracias, Sergio. Para mí es un gran placer estar contigo hoy día. Es un gusto poder estar en tu programa y compartir con todos tus radioescuchas o televidentes una oportunidad para intercambiar algunas ideas. Como has dicho bien, yo soy fundamentalmente un abogado, ¿no?, que ejerce en sus tiempos libres el derecho, pero que por vocación es un profesor universitario. Yo enseño análisis económico del derecho hace más de 30 años en la Universidad de Lima. También he enseñado en la Universidad Católica, en la Universidad de San Marcos en algunas otras universidades en el extranjero, particularmente en la Francisco Marroquín en Guatemala, como bien sabes tú, es una de las capitales del liberalismo, quien me distinguió con un doctorado honoris causa inmerecido por mí en ciencias sociales hace ya algunos años. Fui brevemente político, ya no hago esas cosas, ahora me porto bien, pero ocupé un escaño como diputado por Lima del año 90 al 92, en realidad fuimos elegidos al 95, pero Alberto Fujimori, en ese entonces presidente de la República, de un golpe de Estado en abril del 92, disolvió el Congreso peruano y yo no regresé más a la política. Después de esa disolución me dediqué fundamentalmente a ser profesor y a la práctica privada como abogado. Por supuesto, sin renunciar a expresar mis puntos de vista en los medios de comunicación, en los canales de televisión, en la radio, en los distintos diarios, cuando ha sido indispensable. Porque, como decía Jefferson, y todos sabemos, en el mundo liberal, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Claro, totalmente de acuerdo. Enrique, ¿por qué crees que cuesta mucho, y esta pregunta se le dice a Juan Ramón Rayo, ¿por qué cuesta mucho definir la palabra liberalismo? O sea, tú le preguntas a alguien en la calle y te va a decir, tanto como cuando le preguntas qué es liberalismo o cuando le preguntas qué es capitalismo, las respuestas van a ser diametralmente opuestas probablemente. No hay un concepto claro, como sí lo hay con el socialismo. ¿Por qué crees que sea eso? ¿Por qué el liberalismo no cala? Yo no estoy muy seguro que haya un concepto claro de socialismo tampoco. Si tú le preguntas a un tipo qué es socialismo, pues capaz de contestarte cualquier cosa, ¿no es cierto? Es decir, creo que en general los conceptos abstractos siempre han sido complejos. Okay. Y en la sociedad moderna no se aprende por conceptos, se aprende por imágenes. Entonces la tendencia en general en la sociedad de las redes sociales, en la sociedad digital, en el mundo online, es que aquello que no se puede ver no se puede comprender. Entonces todo lo que sea una idea abstracta es difícil de comprender. Le ocurre al liberalismo una serie de problemas, Sergio. El primero es un problema semántico. Si bien la palabra liberal es de origen español y surge particularmente durante la Constitución de Cádiz, ya por las luchas contra la invasión napoleónica en 1810, es un término que se adoptó internacionalmente, pero que la misma palabra no significa lo mismo. Inclusive entre las personas de habla castellana, ¿no es cierto? Un liberal, ¿no? Y además no significa lo mismo en todo lugar ni en todo momento. Por ejemplo, un liberal en el siglo XIX era en España un libertino, es decir, una persona de malos modales, sexualizado, lo que hoy día llamaríamos un womanizer, ¿no es cierto? Una persona que tenía varias señoras, que no cumplía con sus obligaciones como buen padre de familia, un disoluto, ¿no? ¿No? Entonces, claro, estaba complicada la cosa, porque en el mundo anglosajón, por ejemplo, en el mundo anglosajón particularmente norteamericano, el liberal es el socialista, y no tiene absolutamente nada que ver con el vendría a ser el progre de nosotros. Así es, el progre, ¿no? Esto, el caviar en terminología peruana, ¿no? En peruano, el caviar, ¿no? Pero el liberal en América Latina significa más bien el liberal clásico. ¿Y dónde se pervierte esa palabra liberal en la lengua anglosajona?
¿O en qué momento se pervierte? Bueno, al parecer se pervierte casi desde el principio, porque nunca quedó clara la diferencia, y yo creo que tiene que ver con la división tradicional de conservadores y liberales, ¿no es Ok. cierto? Entonces, los conservadores en Estados Unidos han sido siempre partidarios del mercado, partidarios del empresariado, partidarios de los valores morales, éticos, individuales, y los liberales por oposición eran todo lo contrario. Entonces, en un determinado momento, creo que señaladamente en tiempos de Franklin Delano Roosevelt, se pervierte el uso de la palabra liberal. En el siglo XIX era un poco más confuso el tema, porque hubo demócratas jacksonianos, los partidarios de Jackson, que eran todos demócratas, que hoy día podríamos calificar como liberales clásicos, ¿no es cierto? El movimiento Know Nothing, o los Focus Locus, como se les llamó en su época, eran unos liberales clásicos, pero no en el mundo norteamericano esa clasificación se pierde. Luego aparece el libertarian, ¿no es cierto? Que es una cosa un poquito más confusa, porque también el término libertarian, si lo traducimos a español, libertario es anarquista. Entonces, claro, hay algunos liberales que creen en el anarcocapitalismo, que pueden sentirse muy cómodos con ese término, pero hay otros que no lo están. Entonces, como toda calificación, la palabra liberal, ¿no es cierto?, es equívoca y llena de significados contradictorios que cambian en el tiempo. Pero no es una cosa diferente a la palabra propiedad o a la palabra conservador, ¿no? Roger Scruton, que falleció no hace mucho, el año pasado, brillante filósofo conservador inglés, hombre además eminente, un ilustrado, decía, tenía una definición fantástica para conservador, ¿no? Él decía, ser conservador es una actitud, no es una Ok. filosofía. No, yo no sé, he tenido este debate con algunos liberales y yo he pensado que tal vez le ocurre a los liberales lo mismo que a los conservadores, que ser liberal es una actitud más que una filosofía, pero tengo que advertir que he encontrado resistencias de algunos liberales, inclusive Algunos la grandes definen como académicos. ideología, pero creo que ideología Hay no, algunos, señaladamente Federico Salazar, que es un gran liberal peruano, que tal vez conoces y conocen tus claro. escuchas, tus televidentes, ¿no? Sostiene que el liberalismo es una ideología. Si hablas con los randianos, que son una rama muy importante del liberalismo, muy Con los militante, objetivistas. muy valiente, ellos van a decir lo mismo, pero van a decir que el objetivismo es una ideología racionalista de la naturaleza humana y van a tener una visión y un punto de vista de una militancia mucho mayor que, por ejemplo, podría tener un austriaco, por hablar ya en términos de capilla. ¿No? ¿Y tú, Pero como todos los términos hay que tener cuidado con ellos, porque las etiquetas pues no son lo mismo todo el tiempo ni en todo momento. total, No, todo pero en varía. general, los liberales clásicos yo creo que pueden ser definidos de una determinada manera y creo que nos podemos identificar finalmente con facilidad. ¿Tú te consideras un liberal clásico, más austriaco? Yo diría que sí, me considero un liberal clásico básicamente con mucha influencia austriaca, pero hayekiana más que nietzscheana. Ok, Digamos, para nuestros amigos que nos escuchan, para que no sea esto una discusión de capilla, claro. digamos, por supuesto, Mises me parece fantástico. Además, su ensayo, su breve ensayo, su artículo sobre el problema del cálculo económico en la economía socialista fue sencillamente el final del socialismo. Y eso lo escribe en 1921, casi al Impresionante. principio de los tiempos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Es decir, es un trabajo devastador, porque sencillamente acreditó por qué técnicamente era imposible la planificación centralizada, esencia del socialismo de la época. Pero, digamos, en general, el desarrollo que han tenido las ideas misianas, más de capilla, particularmente los rothbardianos, te ha llevado a una visión casi a priorística de la filosofía misiana, que era más bien hipotética deductiva. Entonces yo, si bien me encantan los trabajos de Roder, me los leo todos, Mises me parece fantástico, como te digo, su trabajo original es simplemente una obra maestra, creo que el aporte hayekiano, que es imposible sin Mises, es decir, Total, Hayek sí, no sí. podría haber escrito lo que escribió sin haber sido un discípulo de Mises. Hay una línea genealógica, intelectual, inequívoca. Creo como abogado, al menos, que en mí
la influencia hayekiana del derecho visto como un fenómeno espontáneo, consecuencia de la competencia institucional, ha sido decisiva en mi formación como liberal. Te hago una pregunta porque sé que perteneces a la Sociedad Mont Pelerin. Esta sociedad fundada por Hayek allá hace unos años atrás, llegó a quedarse en un estamento de aconsejar, pero no en participar en política en los países. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Que el liberal no debería meterse tanto en la política? Bueno, tuviste 2 años en política y sabes lo que es eso. Sí, a ver, mira, inclusive yo creo que es peor, por decisión de los miembros de la sociedad. Yo he llegado a ser vicepresidente de la sociedad 8 años. La sociedad ni siquiera aconseja en política. La sociedad es absolutamente neutral. Es una sociedad académica muy de tipo anglosajón. Sus individuos pueden tener una participación política o no, pero la sociedad no aconseja ni desaconseja, ni siquiera publica sus discusiones. Y las reglas fueron establecidas desde un primer momento y creo que fueron reglas muy inteligentes. Como el mundo liberal, así como el socialista, está lleno de tantas capillas diferentes, donde hay gente que tiene puntos, además somos liberales, por lo cual cada individuo es un universo. No hay pues un himno, no hay un catecismo, no hay una filosofía, no hay un plan ni mínimo ni máximo, simplemente son hombres que piensan y mujeres que piensan, cada uno lo que quiere. Entonces, ¿cuál fue la idea de Hayek? Que siquiera si se grababa, si se publicaban los debates de la Mont Pelerin, la gente ya no iba a ser sincera y no iba a decir lo que pensaba. Entonces los debates de la sociedad son estrictamente privados para sus miembros y sus invitados. Pero no se deja un acta, no se deja un acta. No se deja un acta, no se publican. Hay muchos papers, en toda la sociedad Mont Pelerin se presentan papers y hay algunos importantísimos papers que han sido presentados en la sociedad que jamás se publican por la sociedad. Si después su autor lo quiere publicar, como en efecto ha sucedido muchas veces, lo publica el autor, pero sin relación alguna con la sociedad. La sociedad es un espacio que Hayek y sus amigos, después de la guerra, los sobrevivientes del liberalismo, el 47, reunidos en un pueblito suizo de Mont Pelerin, encima de la ciudad de Vevey, en Suiza, ¿no? Una pequeña estación de esquí, decidieron organizar. ¿Para qué? Los Chicago Boys, los austriacos, los randianos, los liberales sin etiqueta y sin escuela, todo el mundo participara y diera su opinión. Y fue muy importante esa iniciativa, porque esto fue muy libre. Si se publicaban los trabajos, si se ponía una cámara de televisión o una antena de radio, ya la gente hubiera estado hablando en función de quién lo iba a escuchar. Entonces, lo que quería Hayek eran debates sinceros, donde la gente dijera lo que quería decir y si tenía diferencias epistemológicas entre los chicaos y los austriacos, se han dado duro y se siguen dando duro. Y la idea es esa, que hay un espacio libre donde los liberales puedan expresar sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de coacción, ni coerción, ni un problema reputacional frente a ellos, puntos de vista personales, académicos, porque no es una organización política, libremente, ¿no? Y su objetivo se ha conseguido, porque la sociedad respeta hasta ahora escrupulosamente esta idea. Ni siquiera, como habrás visto en la página web de la Sociedad Mont Pelerin, no hay nada, simplemente el anuncio de las conferencias y nada más. Y ya la actividad, las publicaciones, los libros, los papers, son responsabilidad de sus miembros, pero la sociedad está totalmente ajena a cualquier tipo de activismo, inclusive intelectual. Lo único que hace la sociedad es refugia a todos los liberales del mundo durante 3 días o 5 días, según sea un meeting regional o un meeting mundial, para que discutan y hagan networking y pasen un buen rato tomándose un trago. Y si hay que pelearse, bueno, se pelean, pero después van y se toman un trago. Digamos, es un espacio, es como un club, ¿no? Entiendo. Es un espacio, un club intelectual, ¿no? No pretende darle ningún consejo a nadie. ¿Y ese foco se ha podido replicar en América Latina? O sea, hay ciertos centros de estudio como la Francisco Marroquín, por ejemplo.
Bueno, yo creo que la Francisco Marroquín es más militante que la Montelerán. Y bueno, lo que La hace... Francisco Marroquín es una universidad, pero que tiene un punto de vista definido. Digamos, si tú vas a la Marroquín, porque es una universidad con principios y con valores que no oculta, tú sabes que te van a enseñar economía de mercado, sabes que te van a enseñar una determinada visión del derecho. No, ellos no pretenden engañar a nadie como hacen los socialistas, que te dicen yo te voy a enseñar derecho y mentira, te enseñan derecho socialista. ¿No es cierto? No, la Marroquín no, lo que hace es enseña las cosas desde un punto de vista definido, de manera pública y abierta, y el que quiere optar por ser educado en una tradición del liberalismo clásico, encuentra en la Marroquín un sitio fantástico. Además, en la Marroquín pasa un poco lo que pasa también en la Montpellier. Están todas las tendencias del liberalismo, ¿no? Hay andianos, hay Chicago Boys, hay algunos economistas ortodoxos más que Chicago Boys, hay, por supuesto, muchos austriacos, y son distintos puntos de vista muy fructíferos y creo que muy útiles. En Sudamérica hay algunos think tanks, algunos institutos que han hecho un gran trabajo. Fundación Libertad de Rosario, en Argentina, ha hecho un trabajo fantástico. Rosario, Argentina, es una ciudad, es la segunda ciudad de Argentina, es una ciudad importante desde el punto de vista económico, pero claro, no es una sede de la intelectualidad mundial, pero aún así su influencia ha sido muy grande, gracias a la Fundación Libertad. Gerardo Giovanni es uno de los promotores de la fundación y es un gran activista de la libertad, hacen conferencias muy importantes con una influencia enorme. ¿No? Ellos hacen más bien labor educativa, porque hay otros institutos que se dedican al public policy, es decir, que sí tienen una participación política. Y hablo señaladamente, tal vez de uno de los más influyentes, el Instituto Libertad y Desarrollo de Chile, que tiene sí una participación política abierta, no oculta su participación política, ¿no? En Chile tienen la fortuna de tener dos institutos de gran nivel dedicados al public policy, liberales. Uno es el Centro de Estudios Públicos y otro es el Instituto Libertad y Desarrollo, que tiene una gran influencia y una gran presencia en el debate público, ¿no? Yo diría que hay dos niveles, el mundo académico y el mundo del public policy. Hay otros países, lamentablemente como Perú, donde no hay pues un instituto que No hay. sea equivalente al CEP en Chile o a la Fundación Libertad. Y En el tampoco caso, no hay un think tank como Fundación por el Progreso, algo que tiene Chile que es lamentablemente diferente. no lo hay, ¿no? Es decir, el ILD peruano, diferente del ILD chileno, el Instituto Libertad y Democracia, que fundó Hernando de Soto con Vargas Llosa y Vega Alvear y alguna gente en finales de los años 70, lamentablemente colapsó en un determinado momento y hubo una fuga de talentos ahí y Hernando más bien dedicó al instituto a ser una especie de consultora internacional. Ahora es uno de los precandidatos presidenciales. De eso quiero hablar después, ¿No? pero antes, Pero claro, el ILD nunca llegó lamentablemente a tener la influencia que, por ejemplo, el Centro de Estudios Públicos tiene en Chile. Las encuestas más reputadas de Chile son las del CEP. Toda la opinión pública chilena gira en torno a las encuestas que publica el CEP todos los meses. Ese nivel de influencia lamentablemente no lo hemos tenido en Perú y tampoco hay una universidad como por ejemplo la Marroquín, que sea una universidad definidamente liberal, ¿no es cierto?, que esté de alguna manera haciendo labor educativa. Lo que tenemos en Perú son intelectuales que han hecho trabajos individualmente, gente de gran influencia como Vargas Llosa, que no cabe duda que ha sido uno de los grandes liberales latinoamericanos, un hombre sumamente influyente en toda América Latina, equivocadamente o no, ha sido un hombre muy influyente en las ideas de la libertad. Yo sé que hay mucha gente crítica con lo que dice Vargas Llosa, también tiene sus partidarios, pero lo que no se puede negar es que ha sido un activista infatigable, ya es un hombre de casi 85 años, ¿no es cierto? Y sigue peleando de una manera absolutamente indesmayable, dando su punto de vista. Eso es muy valioso, ¿no? Pero lamentablemente no tenemos una organización permanente, como por ejemplo la Marroquín o como el Centro de Estudios Públicos en Chile. Ok. Hernán, Enrique,
te hago una pregunta que se la hice a mi anterior invitado. ¿Por qué crees que el liberalismo no ha calado después de 300 años del primer libro liberal que podríamos hablar de Smith? Eh, bueno, hablemos de América Latina. No ha calado y si ha calado, ha desaparecido y ha tenido momentos históricos. El día de hoy tenemos un Chile que se debate por hacer una nueva constitución, allá ellos, para qué la quieren, y sí ideas que han fracasado, ¿no? Se cae el muro porque realmente el comunismo no funciona. Ideas keynesianas que siguen proliferando en Argentina. ¿Por qué el liberalismo no se ha impuesto? ¿Es porque no hay interés de los gobernantes de adoptar una política que no los beneficia probablemente? Mira, yo creo que tu respuesta es muy compleja porque requiere distinguir dos dimensiones. Yo creo que si hablamos, por ejemplo, de una dimensión social y de una dimensión política, académica, ¿no? Puede ser hasta tres si tú quieres, la respuesta es muy distinta en cada caso. Y te voy a plantear quizá algo que te va a sonar heterodoxo. Yo creo que el liberalismo, desde el punto de vista social, ha triunfado en América Latina. ¿Por qué? Porque el 80% de la población es informal. Hemos destruido al Estado. Acá nadie obedece nada, ¿no es cierto? Es decir, es el triunfo absoluto del liberalismo más rabioso, porque es el anarcoliberalismo, el liberalismo que le hubiera encantado a David Friedman o a Henry David Thoreau. Simplemente la gente hace lo que le da la gana, no de ahora. Eso se produce con las leyes nuevas, es decir, es consecuencia de la revolución de Gonzalo Pizarro. Cuando sofocan la rebelión de Gonzalo Pizarro y mandan acá al pacificador Lagasca, el pacificador Lagasca lo único que hace después, por supuesto, de poner las cosas en orden, es transar con los conquistadores, con los encomenderos, y la ley se cumple, pero, se acata, pero no se cumple, ¿no? Que es la regla en toda América Latina. La ley se acata, pero no se cumple. Ahí está la ley, nadie la cumple. Ya está, listo. Ese es el patrón. Esa es la única constitución verdadera de América Latina. Todo lo demás, como diría Mao, es ilusión, ¿no? Si vamos a hablar de fenómenos sociales, simplemente el Estado no existe. La ley no existe y la gente hace lo que le da la gana. Se rige por un sistema consuetudinario, ¿no? En América Latina, donde la gente se reconoce recíprocamente derechos, que muchas veces de repente no son eficientes, no nos gustan, por eso la productividad es baja, ¿no? Porque no tenemos un Estado de Derecho, pero así es como está organizada América Latina en un triunfo total de la libertad a nivel social. Pero ya si vas a nivel intelectual o a nivel político, la cosa es más diferente, es un poco diferente. A nivel intelectual, por supuesto, la moda se impone y si bien el liberalismo estuvo en moda, ¿eh? Logramos con Mario Di Bellini, Hernando de Soto, Vargas Llosa, a finales de los 80 en Perú, poner de moda el liberalismo, cosa que parecía imposible. Y creo que lo exportamos un poquito a América Latina. Como hicimos la versión épica de la informalidad, convertimos la informalidad en una épica en el otro sendero. Entre el 86 y el 98, 99, casi el 2000, hubo una década liberal. Todos eran liberales. Pero eran mercantilistas disfrazados de liberales. Exactamente, inclusive quienes no lo eran, y los rojos, los socialistas, todos eran liberales. Tú le preguntas, son liberales, una cosa de lo más entretenida. Pero hubo una especie de hegemonía liberal donde, claro, cada uno dijo que el liberal le da lo que le daba la gana, ¿no? Como yo tengo un gran amigo liberal que cuando le preguntan y le dicen, oye, ¿tú qué eres? Él dice, yo soy comunista. ¿No? Y cuando yo le pregunto, ¿y por qué dices eso? Nada, por joder. ¿No? Porque claro, cuando le dice que es comunista, todos se quedan felices, entonces yo soy de izquierda comunista, ¿no? De tipo es más liberal que tú y que yo. Entonces, claro, ¿ya? A cada uno hizo su interpretación. Y yo creo que en el mundo académico hay ciclos también, ¿no? Y después de un largo ciclo intervencionista y socialista en América Latina, hubo un ciclo liberal. La izquierda no soportó esa hegemonía y nos trató despectivamente y ahí aparece el neoliberalismo, que es un invento de la izquierda para desacreditar a los liberales en esa época. Y metían en el mismo saco a Milton Friedman, pobrecito que tendrá que ver,
a Adam Smith y lo metían con Menem, con Fujimori, ¿no es cierto? Y con gente aún peor, ¿no? Dios Entonces, mío. claro, tú decías, por Dios, a ver, ponte en orden, ¿qué tiene que ver Menem, ¿no es cierto?, con Milton Friedman? Nada, léete la literatura de la época y era un espanto, pues el neoliberalismo, el consenso de Washington, yo me acuerdo. La izquierda de la época se inventó una entelequia, el consenso de Washington, ¿no es cierto? Y comenzaron a desprestigiar la ola liberal que tuvo su momento, ¿no? Lo que pasó, creo yo, es que los liberales no seguimos dando esa batalla intelectual. Hubo determinadas circunstancias en las cuales se agotó la discusión y nuevamente los socialistas retomaron la ofensiva. De manera que yo creo que los intelectuales liberales tenemos la obligación de contrarrestar esa ofensiva, porque yo creo que todo empezó con la ofensiva ecologista, Sergio.